Hola a todos, bienvenidos a mi canal y en el presente les quiero hablar de una historia reciente que nos las hacen contar como si hubiese sido hace miles de años. Y es que, según las investigaciones de recientes arqueólogos e investigadores, se ha podido descubrir de que muchísimas de las edificaciones europeas, americanas, asiáticas, en el continente africano y en el mismo continente americano, es decir, por todo el planeta, pareciera ser de que hay la certeza, pues digamos en un 90% de que a mediados del año 1600, entre 1600 y 1700, ocurrió un evento planetario eh, como una enorme inundación. Pero pareciera ser que la inundación fue selectiva, digamos, se atacó de alguna manera u otra con algún tipo de fuerza suprahumana contra aquella civilización que se había asentado por todo el planeta. Y esa civilización es la autora de la gran mayoría de las edificaciones que hoy día conseguimos en nuestros países y que muchas veces pensamos de que son góticas, clásicas, neoclásicas, etcétera, etcétera. Le voy a poner un pequeño ejemplo acá para que nos entendamos un poco mejor. Estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, esta edificación, digamos, de del Palacio de Hermitage, por ejemplo, de San Petersburgo en Rusia, o podemos elegir cualquier edificación al estilo clásico o barroco, la cual podemos ver de que de alguna manera u otra los edificios, eh, cuando lo analizamos bien, no encajan bien, es decir, están como, digamos, tapados o no la distancia entre lo que es el piso, el primer piso y los demás pisos no cuadra. Por ejemplo, como podemos ver acá, hay una pequeña ventanilla aquí, una ventanilla aquí y ventanilla acá. No sé si han tenido la oportunidad de estar en muchas ciudades europeas, inclusive en aquel mismo continente americano. He estado, por supuesto, en Boston, en Estados Unidos, en otras regiones, y podemos ver de que existe una especie de sótano, digamos, ¿no? Esos sótanos, que lo podemos conseguir en cualquier tipo de edificación antigua europea, corresponde a un piso, a un primer piso, que fue de alguna manera u otra tapiada por algún evento geológico mega, una enorme inundación. Y se calcula que esa inundación pudo haber ocurrido a finales del año 1600, 1670, 80 y principios de 1700. ¿Por qué decimos esto? O porque muchas personas pueden llegar a la conclusión. Fíjense, ve el niño patinando acá, en el palacio de allá de San Petersburgo, el Hermitage, y podemos ver, o el Palacio de Gobierno, y podemos ver las ventanillas. Es decir, estas ventanillas son las mismas que están aquí arriba, solamente que fue tapado prácticamente por el evento geológico y fue tapado el primer piso. Ahora, ¿a quién perteneció estas enormes edificaciones? A una antigua civilización que no es tan antiguo, por digámoslo así, que vivió hace aproximadamente 300 años atrás. ¿Y quiénes son esas? ¿Quiénes fueron ellos? Fueron sencillamente personas como usted y como yo, pero con una altura un poco más considerable. Es decir, por eso es que hoy día, por eso es que vemos las enormes puertas, pues digamos, ese tipo de habitante que vivió en Europa y por todo el continente americano, por todos lados, en Asia y en África, etcétera, donde estaban alojados, todas las edificaciones que podemos conseguir son iguales. ¿Por qué? Porque ellos tenían una altura considerable. Fíjese el tamaño de los pisos. La altura era que ellos eran aproximadamente de 2 metros y medio a 3 metros, 3 metros de altura. Vamos a ver el pintor Giovanni Battista Piranesi, italiano, que nació en Travieso el 4 de octubre de 1720 en Roma y murió en noviembre, perdón, nació en Travieso 1720 y murió en Roma el 9 de noviembre de 1778. Bueno, vamos a ver la fecha. En 1720 nació. Él es considerado un arqueólogo, arquitecto, investigador y grabador italiano. Realizó más de 2000 grabados de edificios reales. Aquí coloca imaginarios. No estoy de acuerdo con este comentario acá, pero bueno, Wikipedia tiene
sus intereses y luego podemos hablar en otro programa. Pero edificios reales, estatuas, relieves de la época romana, así como de diseños originales sobre chimeneas y muebles. Pues bien, bueno, aquí está el retrato de Giovanni Battista Piranesi, un gran pintor, y podemos observar acá, por ejemplo, en esta imagen, el Panteón Agripa de Roma, grabado por Piranesi. Este, mm, Volvamos acá un momentico a Piranesi. Lo que quiero mostrarle a todos ustedes para que me entiendan más o menos a qué voy, es de que Piranesi él pintaba lo que veía. Vamos a ampliar aquí la imagen. Piranesi, él pintaba lo que veía. En esta imagen de Quirinal, Vistas de Roma, ¿verdad? Quirinal, Vistas de Roma, podemos observar que después de un evento catastrófico, se ve un enorme, se ve la arena en el piso, se ve la acumulación de sedimentos acá que cubre los edificios, ¿verdad? Vamos a acercar un poco la imagen, vamos a acercarnos un poco acá a la imagen, y que cubre prácticamente los primeros pisos de las edificaciones. Hoy día esta misma imagen podemos ver en Italia y aquí en el centro se le fue agregado un obelisco, más tarde apareció. Lo que quiero hacer de notar es que las edificaciones fueron cubiertas por un evento geológico muy fuerte y fueron tapiadas. Lo que se ha descubierto es de que todo estuvo inundado con el agua, con un mega inundación, o como aparece en la la misma Biblia, un, eh, un, un diluvio, pero pareciera ser de que el diluvio no es tan lejanos como nos las han hecho creer. Fíjense bien las estatuas de la gente y del tamaño de los caballos. Piranelli, él dibujaba tal cual lo que veía. Y fíjense el tamaño de las personas, que pareciera ser de que como que la ciudad estaba un poco deshabitada y las personas estaban llegando a ver, ya estaban llegando a ver lo que había quedado del rezago, digamos, de las inundaciones. Más adelante. Y el tamaño de las estatuas a comparación con el caballo, es como que si el señor se montara en un pony, o la mujer, o el hombre, la mujer se montara en un pony. Pero bien, no vamos a entrar en ese detalle. Quiero mostrarle otras imágenes de Piranesi, ¿verdad? Vamos a ir otra vez acá abajo. Y vamos a ver el arco. Aquí podemos ver que él nos muestra, ya, él nos muestra el arco trajano. Y como podemos ver, le ha salido monte, hay una devastación, hay arena, hay tierra, hay un enorme desorden, la gente como que está llegando a ver lo que ha sucedido o que bajaron de las montañas de algún sitio y como podrán ver está todo en devastación. A las pocas edificaciones que quedan les han salido eh, ramas, árboles por doquier, ¿no? Es decir, hay un abandono total. Se presume de que luego de la hecatombe o esa hecatombe que hubo aproximadamente en mediados del año 1600, 1700, varios años, 20, 30 años, que fue abandonada la ciudad, la gran mayoría de las ciudades del mundo. Podemos ver de que pirámide de Chestio, y él dibujaba lo que veía. Fíjense la devastación que hay. La devastación. La devastación. ¿Ok? Vamos a seguir viendo las imágenes. Y como podemos ver, los arcos, todo está devastado. Él no se imaginaba nada. Él pintaba lo que veía en la época. ¿Mm? La foto de Nerva, tal cual. Toda una devastación total que hubo. Al parecer hubo una enorme inundación de tamaño catastrófico, lo cual no nos las están mostrando o no nos las han contado. Aquí podemos ver, en este caso, perdón, vamos a ver el templo Castor y Pollux de Piranesi y también podemos ver la devastación que hay.
Es decir, le han crecido ramas, él dibujaba tal como lo veía, como lo veía. Es decir, todas estas enormes ciudades con estructuras enormes, con grandes columnas y grandes ventanales que podemos conseguir por doquier, por todo el planeta, no fueron construidas por nuestra civilización, sino construidas por una civilización más avanzada, que eran de enorme tamaño y no eran el Homo sapiens como tal, del tamaño de 1,60, 1,70, 1,80 que estamos hoy día. Era una raza mucho más elevada. Fíjense, en este caso, el arco de Tito también, con ramas de árboles, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una enorme devastación que inundó todo. Entonces, él lo que hacía era al lápiz llevarlo y plasmarlo. Vamos a ver otra por acá. Esta es la Plaza de San Pedro. Ok. Fíjense el lujo y detalle, con lujo y detalle que cómo él realizaba sus pinturas, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, ya vimos el Panteón. También. Todas estas edificaciones no fueron construidas por nosotros. Lo que pasa es que no nos dicen la verdad. Estas edificaciones, estas enormes edificaciones, enormes templos, enormes, eran construidos por estos llamados Nephilims o gigantes que vivieron entre nosotros y que de alguna manera u otra fueron exterminados por algún tipo de poder, una fuerza que ocupó nuestro planeta a partir de 1700 y qué casualidad que a partir del año 1800 empezaron las revoluciones, tanto en Europa, o los actos libertarios en América, eh, en el norte de América también, etcétera, etcétera. Pareciera ser que hubo un plan para adueñarse, digamos, de todo lo, lo que tenía esta gente anteriormente, que quienes consideran que eran mucho más avanzados tecnológicamente eran gente noble, gente muy culta, muy avanzada, y la única manera de poderlos exterminar fue con un diluvio universal o parcial. La gran pregunta que tenemos todo es cómo se salvaron la gente, las pequeñas personas, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de edificaciones que tienen estos ventanales, o muchos hemos tenido la oportunidad de ir a un bar en un edificio como el que vemos acá, bueno, vamos a entrar acá al bar, que el bar que está aquí en el sótano, y nos tomamos eran departamentos, este era el primer piso, es decir, el nivel de tierra subió entre 4 a 6 metros en algunos lugares y en otros lugares a 8 metros. Podemos observarlo en casi todas las edificaciones, es decir, esta no sería la entrada principal, sino la entrada principal quedaría por debajo. De igual manera en este edificio. Bueno, en fin, lo que quería mostrar es que todas estas edificaciones, en este caso la Église de la Madeleine en París también, son enormes edificaciones que no fueron construidas por nuestra civilización, sino que fueron construidas por los llamados Nephilims o personas que eran más altas que nosotros. Y bueno, aquí hay un artículo de la ABC de Historia en la cual comenta sobre el auténtico terror que hubo en el año 1755 en algunas más importantes inundaciones que anegaron los Países Bajos y en la cual se puede ver el mar metido contra los edificios, el desastre, fíjese los barcos metidos entre la ciudad. Prácticamente la ciudad inundada. Entonces ellos lo que han hecho es distorsionar las fechas. Es decir, y pareciera ser de que inclusive lo acontecido en la misma Biblia no es tan lejano, sino que es mucho más reciente. En este caso, el grabado holandés, el terremoto en Lisboa, hubieron megacatástrofes. Fíjese bien esta acá, el dibujo de Hans Moser, la inundación de Todos los Santos en 1570. Es decir, hay un margen de error allí. Pienso de que hubo un exterminio, los efectos del tsunami llegaron a los lagos, Marruecos, el Reino Unido y al otro lado del Atlántico, hasta las costas de América, aunque con menos intensidad. Es decir, arrasaron con todo esa civilización que estaba en las megaciudades, megametrópolis, y se asentaron luego los que hoy día nos están gobernando tras las sombras, ¿no?
ellos acabaron con esa cultura que tenían estos seres más avanzados y que seguramente no eran, eh, trabajaban por- con la idea de mantener una estabilidad social, política, llevaban un ritmo de vida mucho más humano y lo que están ahora gobernando no les interesaba eso, sino que acabar con todo aquello y empezar nuevamente. Por eso se inventaron la historia de Cristóbal Colón, las colonizaciones, los barcos, la Niña, la Pinta, la Santa María, etcétera, etcétera, y nos cambiaron la historia, nos sembraron ciertos personajes que hoy día adoramos y creemos, etcétera, etcétera, y resulta ser que ninguno de ellos es posible que hayan existido, sino que han sido simplemente vagabundos, partes de una élite o sistema global que ha ido conquistando y acribillando y matando todo aquel que perteneció a aquella cultura. Por ejemplo, ahora podemos entender por qué Venecia es una ciudad que está metida en el agua, simplemente que Venecia era una ciudad con sus carreteras, como cualquier otra, pues cuando llegó las inundaciones quedó tapiada y se continuó construyendo sobre los cimientos de una ciudad hundida. Eso es Venecia hoy día, no es que fue construida sobre el agua, sino que más bien el agua llegó hasta subir los niveles y retrocedió después de las inundaciones y quedó tapiada totalmente. De vez en cuando sube más el agua y de vez en cuando baja a la famosa esta plaza, eh, a la famosa plaza en Venecia, ¿no? Bueno, como sigamos viendo, muchas de estas destrucciones, de estas edificaciones enormes, fueron con el fin de destruir a los llamados Nephilims o esta civilización que construyó esas enormes edificaciones que, por cierto, reto a cualquier arquitecto y artista reproducir las estatuas y las columnas con tal precisión, imposible. Estas estructuras fueron halladas, tapiadas, fíjense el color, la diferencia entre el color, aquí está un color más amarillento, expuesta más al sol, y aquí está más clara, es decir, fueron tapiadas a unos más o menos 4 o 8 metros, 6 o 8 metros, luego de las excavaciones notaron de que, bueno, hubo un desastre, ¿verdad? Y este mega desastre fue con el objetivo de destruir, acabar con los Nephilim que simple y llanamente vivieron hace aproximadamente 300 años atrás. Es decir, hay quienes afirman que los lograron ver hasta en la misma Patagonia, cuando los ingleses intentaron colonizar el cono sur. Aquí acabaron con todo, acabaron con todo. Vamos a ver acá, esto fue en la Patagonia, cuando llegaron los ingleses, existían los gigantes y vivían los pequeños Homo sapiens junto en paz con aquellos enormes seres que habitaron el cono sur. Eh, ¿Qué pasó después? Bueno, aparentemente lo que pasó fue que hubo el diluvio y arrasó con los gigantes y la pregunta de las mil y una es cómo se salvaron los Homo sapiens ante el exterminio de los gigantes. Podemos ver aquí armamento enorme que ha sido conseguido por todas partes del mundo y las enormes espadas, inclusive de enormes samuráis, porque ellos vivieron por todo el planeta. Enormes espadas, ¿no?, que ellos tenían, armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Fíjense bien acá, estas enormes espadas de cuchillo que usaban ellos, el tamaño del Homo sapiens, de las espadas, y el tamaño eh, de las enormes espadas que usaban estos seres que cohabitaron con nosotros en el planeta hasta no hace mucho, pero nos hacen creer de que ellos vivieron hace muchísimo tiempo, que se exterminaron hace miles de años, millones de años, etcétera, etcétera, y cuando muchas veces consiguen los esqueletos de estos seres enormes, lo que hacen es llevárselos, esconderlos o destruirlos, pues no les interesa que entendamos de que este planeta no, o la historia no es tal y como las han contado. Bueno, yo les recomiendo que se metan en Wikipedia y vean, analicen ustedes mismos las pinturas muy interesantes del pintor Giovanni Battista Piranesi, quien nos da muchísimas pistas de lo sucedido en Europa, en América y por doquier, donde podemos ver semi enterrados los primeros pisos.
¿Qué hicieron? Para ahorrarse trabajo, lo que hicieron fue, inclusive hay edificaciones que tienen 2 pisos por debajo enterrados. Lo que han hecho es que la puerta que estaba abajo la pasaron hacia arriba y continuaron viviendo allí. Muchos de esos edificios les ponen datación del año 1900, etcétera, etcétera, pero es todo una manipulación. Muchos de esos edificios son muchísimo más antiguos de lo que nosotros creemos. Estos edificios son mínimo antes del año 1600 o que fueron ocupados por los Nephilim, y es por eso que podemos ver las enormes puertas y ventanales que no corresponden a una persona de tamaño normal de hoy día, un Homo sapiens que mide entre 1,60, 70, 80 y máximo 1,90. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya sido útil, digamos, con esta breve explicación sobre 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 estas interesantes y revelaciones, historias que hemos conseguido a través de la investigación. eh, Cada vez hay más pistas y podemos obtener más evidencias de que en un remoto, no muy remoto pasado, hace más o menos 300 años, cohabitaron con el Homo sapiens seres de mayores alturas, entre 2,5 metros a 3 de altura. Es decir, todas esas estatuas que vemos en Roma, en Grecia, etcétera, etcétera, no son de la mitología, no son seres que vivieron hace miles de años, nos hacen creer que es como mitología, sino que fueron recientemente exterminados por algún tipo de fuerza que quiso apoderarse de nuestro planeta. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video, suscríbase a mi canal, denle un like arriba, y nos vemos por acá, por Eureka V, en el próximo video. Hasta luego.